Bienvenidos al resumen semanal de noticias de Israel para el Mundo News. Desde la ciudad costera israelí de Herzliya Pituach, en la mezquita de Bagdad, yo soy Nicole Michel y estos son los titulares. Histórico acuerdo marítimo entre Líbano e Israel. El profesor universitario especialista en Derecho Internacional, Román Delgado, desde Caracas analiza la decisión entre Líbano e Israel. Reportaje sobre el drama venezolano y la decisión de Estados Unidos. Analogía entre las travesías, el Darién y el San Luis. El embajador de Venezuela en Canadá del gobierno interino, Orlando Viera Blanco, nos da su lectura sobre el último acontecimiento de los desplazados venezolanos. Israel podría construir en Ucrania un sistema civil de alerta temprana. Latinos emprendedores en Israel. Y despedimos el resumen semanal de noticias con una nueva entrega de Pioneros del Golán, la mezquita de los grafitis. Israel para el Mundo News. Medio Oriente y Magreb unidos con Iberoamérica. El presidente libanés Michel Aoun y el primer ministro israelí Yair Lapid han manifestado su satisfacción por el acuerdo de delimitación marítima entre ambos países. Exactamente aquí donde yo me encuentro, en territorio israelí, estoy a 200 kilómetros de Beirut. A continuación, el reportaje. El acuerdo alcanzado entre Israel y el Líbano sobre las fronteras marítimas no puede sino calificarse de histórico y esperanzador para las relaciones entre los dos países y también para el siempre frágil e inestable conjunto de Medio Oriente. Tras una década de idas y venidas y especialmente 2 años de tensas negociaciones auspiciadas por Estados Unidos, recordemos que Jerusalén y Beirut no mantienen relaciones oficiales, se encuentran técnicamente en guerra. El acuerdo sobre la delimitación fronteriza abre la puerta a la explotación de las prometedoras reservas de gas natural en los 860 kilómetros cuadrados en aguas del Mediterráneo. Se trata de los campos de gas de Karish y Kana. El primer ministro israelí, Yair Lapid, celebró y calificó el acuerdo de histórico. Aseguró que fortalecerá la seguridad de Israel e inyectará miles de millones en la economía del país, además de garantizar la estabilidad de la frontera septentrional. Por su parte, el presidente libanés Michel Aoun, que abandonará el próximo mes la jefatura del Estado, admitió que la versión final de la oferta satisface al Líbano. El presidente Joe Biden envió un mensaje a ambos. Han hecho historia. El acuerdo no habría sido posible sin la mediación del enviado estadounidense Amos Hochstein. Líbano, cuya economía vive el peor momento de los últimos 30 años, ha venido desmoronándose. El desplome de la libra libanesa, la galopante inflación, la desmesurada deuda pública y la quiebra del sector bancario han situado al Estado libanés al borde de la bancarrota. Sin el respaldo al acuerdo de la organización liderada por Hassan Nasrallah, apoyo decisivo del presidente libanés, las negociaciones no habrían llegado nunca a buen puerto. Los próximos meses permitirán conocer cuál será la tajada política que el grupo terrorista Partido Milicia Pro-Iraní sacará del acuerdo. Román Delgado, doctor en Derecho Internacional y ex diplomático venezolano en Israel, analiza desde Caracas este importante acuerdo entre Líbano e Israel. A través de Israel para el Mundo News, la situación de Rusia-Ucrania ha puesto en dificultad el mercado de los hidrocarburos. Es innegable dentro de la geopolítica y dentro de las relaciones internacionales en el ámbito económico la importancia de los hidrocarburos. Y en esas aguas, en esas fronteras marítimas entre Israel y el Líbano, que el Líbano está al norte de Israel, entonces en ese mar Mediterráneo ya hay yacimientos y proyectos en caminos para la exploración tanto del lado israelí en materia de hidrocarburos como en el lado del Líbano. Todos salen ganando. El mundo gana con la paz, con las buenas relaciones entre los estados y esta situación de emergencia en cuanto a la necesidad de nuevos
fuentes de hidrocarburos, gas, petróleo, ha sido propicia la ocasión para que se dé este acuerdo. La travesía del Darién. El anuncio que hizo el 12 de octubre el gobierno del presidente Joe Biden, donde todo venezolano que cruce la frontera México-Estados Unidos a pie o nadando serán devueltos inmediatamente a México, ha sido una medida muy sorpresiva. Independientemente que al mismo tiempo informó que abriría las puertas a 24,000 venezolanos que quieran emigrar legalmente a Estados Unidos a través de complicados requisitos vía aérea, porque sabemos que no es fácil para un venezolano entrar legalmente a Estados Unidos. El drama de los venezolanos, más de 70,000 en lo que va de año, han pasado el infierno de la selva del Darién. ¿Qué pasa por la mente de una persona joven o anciana que toma la decisión de emprender esta travesía tan dura y violenta, hasta con niños a cuesta, donde muchas vidas se han perdido en el camino? Y de repente, quienes han llegado a la frontera de México con Estados Unidos, esta semana la encontraron cerrada. Todo esto crea muchos sentimientos de injusticia, nos lleva a sacudir la conciencia. Así será la vida tan indigna del venezolano en su país, que prefiere pasar este infierno que quedarse en sus tierras. Pareciera que el mundo no ha avanzado, que los países desarrollados no han avanzado, ni en temas de refugiados, ni en derechos humanos. Porque en este caso Estados Unidos debería demostrar constancia con el apoyo al drama de los refugiados venezolanos, no decisiones desfavorecedoras repentinas. Independientemente de la religión o nacionalidad, el presente parece reflejarse en el espejo del pasado. La travesía de San Luis. Un buque de pasajeros alemán pone de relieve drásticamente las dificultades que enfrentaron muchas de las personas que intentaban escapar del terror nazi. En mayo de 1939, 937 pasajeros, la mayoría refugiados judíos, partieron de Hamburgo, Alemania, hacia Cuba. La mayoría tenía planificado emigrar a Estados Unidos y se encontraban en lista de espera para su admisión. Todos los pasajeros poseían certificados de desembarco que les permitía ingresar a Cuba. Pero cuando el San Luis llegó al puerto de La Habana, el presidente de Cuba se negó a respetar los documentos. Después que el barco abandonó el puerto de La Habana, navegó tan cerca de la costa de Florida que los pasajeros podían ver las luces de Miami. El capitán solicitó ayuda, pero fue en vano. Los barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos patrullaban las aguas para asegurarse que nadie saltara en búsqueda de libertad y no permitieron que el barco atracara en Estados Unidos. El San Luis regresó a Europa. Bélgica, los Países Bajos, Inglaterra y Francia aceptaron los pasajeros, pero en pocos meses los alemanes invadieron a Europa Occidental. Cientos de pasajeros judíos que habían desembarcado en Bélgica, los Países Bajos y Francia terminaron siendo víctimas de la solución final de los nazis. La travesía del Darién. La travesía del San Luis. ¿Qué no ha aprendido el hombre de la historia? De Israel para el Mundo News nos han pedido que fijemos posición en relación a algunos temas vinculados primeramente al cierre de fronteras por parte de los Estados Unidos para compatriotas venezolanos. En relación a esta situación hemos comentado que el derecho internacional humanitario contempla medidas de tutela, de protección, de acogida para aquellos ciudadanos que por razones de emergencia humanitaria, como es el caso de Venezuela, por razones de persecución política, por razones de compasión, de miseria, el mundo contempla un tipo de protección que permite la entrada de estos ciudadanos a otros territorios. Esto, por cierto, ha sido el ejemplo de los judíos que salían de
tierras ocupadas en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero más recientemente ha sido la situación de sirios, de turcos, en fin, que escapan de situaciones de convulsión, situaciones de enfrentamiento, situaciones de emergencia humanitaria como la de Venezuela. Cada país tiene soberanamente su derecho de admitir o no la entrada de otros ciudadanos en sus territorios, pero la deportación masiva sí debe ser objeto, bajo estas condiciones, de situaciones, repito, de consideración de refugio y de consideración del derecho internacional humanitario de caso por caso. En cuanto a otro tema muy importante, que es el tema del cierre de la frontera como tal, bueno, esto es un asunto que sin duda alguna crea una situación de desesperanza para muchos venezolanos que legítimamente tratan de escapar de la miseria, de la inestabilidad, de la situación que vive nuestro país. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, declaró este miércoles 19 de octubre que Israel no proporcionará armas a Ucrania, pero dice que Jerusalén podría construir en Ucrania un sistema civil de alerta temprana para advertir sobre ataques inminentes, como el que se usa en Israel. Kiev fue atacada con drones kamikaze iraníes que destruyeron edificios de vivienda y causaron drásticas muertes. No es la primera vez que Moscú usa la tecnología Shahed que fabrica Teherán. Lo cierto es que hay una compleja realidad. Rusia e Israel mantienen un entendimiento en Siria sobre las acciones iraníes. Un paso en falso en Ucrania podría lastrar ese trato en una zona vital para la seguridad israelí. A nivel internacional hay organizaciones claves para reinventar los negocios y la profesión. Business Network International es una organización networking mundial fundada en 1985. El éxito de esta organización radica en el balance entre los negocios, la ética y, sobre todo, la colaboración de sus miembros alrededor del mundo. BNI tiene una importante presencia en casi todos los países de América Latina. Un venezolano es parte de BNI Israel. Su nombre es Sami Yekutieli, ingeniero en computación, consultor en seguridad y quien al emigrar a Israel comenzó en el mundo de bienes raíces de la mano de la internacional RE/MAX. Su clave de éxito, oportunidad. Entonces, tomando en cuenta que soy relativamente en el país, esta es una oportunidad para desarrollar mi networking con una amplia gama de profesionales que entre nosotros nos ayudamos a abrirnos nuevos horizontes, a traer nuevos clientes. Y para mí ha sido muy beneficioso como un venezolano que estoy incursionando en la sociedad israelí de apalancarme en toda esta infraestructura para generar mi ingreso. Y al generar mi ingreso, obviamente fortalece mi presencia aquí. Pioneros del Golán, nueva edición. Patrimonio sirio en tierras hebreas. La mezquita de los grafitis. Antes de 1967, de la Guerra de los 6 días, este lugar donde yo me encuentro era Siria. Hoy en día es Israel. Seguramente en esta mezquita, antes de 1967, se escuchaban los versos del Corán. Hoy en día se escucha el ruido de los árboles, de los eucaliptus, de los carros pasar por la carretera, de la paz necesaria. Las fronteras nunca van a desaparecer, pero a veces la geografía es necesaria reconstruirla y amoldarla a una convivencia y a una paz para la estabilidad de dos naciones que hasta hoy en día, en el siglo XXI, siguen en confrontación. Todos los patrimonios sirios que quedaron en territorio israelí después de la Guerra de los 6 días, el regreso no ocupación, por ley del Estado israelí no se pueden tocar. En mi recorrido por las montañas del Golán encontré esta mezquita, deshabitada, con grafitis en árabe y hebreo. Entré a recorrerla. Los grafitis son la simbolización social. Expresan en secreto la libertad de ser de todos y para todos. Amor, furia social. Un gran orificio en el techo me hace pensar en tanques y plena guerra, como si fue ayer que esos alambres quedaron desplazados. Una estrella de David dibujada dentro de las columnas de la mezquita. Provocación para algunos, reivindicación para otros. Ignoro lo que dicen las tantas palabras en árabe expresadas en los grafitis.
posiblemente por musulmanes israelíes que de alguna manera, en el que fue un lugar de culto islámico sirio, plasman sus reclamos, sus inquietudes. En hebreo en grande, un grafiti color rojo dice Shevi, que significa cautiverio. Vuelven los fierros destruidos en la panorámica, con un triángulo al revés. Las figuras triangulares evocan crecimiento, enfoque, igualdad. Es una de las figuras geométricas más utilizadas. Al rotarlos, puedes transmitir cambio de dirección, avance, retroceso, caída, justicia. Podríamos decir, Israel avanzó, Siria retrocedió. Un suelo de almagre blanco y azul lleno de tierra, como si ayer fue 5 de junio de 1967. La ventana siempre abierta, donde a lo lejos se puede observar las montañas de Siria. Siria entra a través de la mezquita a Israel y pienso cuán cerca y lejos estamos. Camino hacia la salida y me imagino a aquellos fieles musulmanes sirios vestidos con sus túnicas blancas, su taquillaj que les cubre la cabeza, su sajda, la pequeña alfombra para rezar. ¿Cuál habrá sido la última oración que se escuchó en esta mezquita? ¿Cuál habrá sido el último discurso del imán a los fieles sirios en esta mezquita? Y un símbolo a las afueras que despide nuestro recorrido. Corazón negro. Tristeza. Quiero imaginar un día esta mezquita restaurada por Israel, donde el color blanco desaparezca cada grafiti, donde vuelvan a entrar los fieles musulmanes sirios que visitan la democrática Israel, cuando las fronteras estén abiertas porque Damasco y Jerusalén hicieron la paz. Y hasta aquí el resumen semanal de noticias. Gracias por ser parte de Israel para el Mundo News. Desde la ciudad de Herzliya Pituach, Salam, Shalom.